En Estados Unidos los medios están en shock por varias cosas que pasaron el día de hoy en la Casa Blanca en la reunión con el presidente López Obrador. La primera es que el presidente mexicano impuso una agenda internacional, en particular a Estados Unidos, al señalar que le daría chance a los estadounidenses que pasen en la frontera para cargar gasolina más barata aquí en México. Algo que es verdaderamente relevante, ¿no? Que dijo el presidente que les vamos a dar chance a los estadounidenses para que no paguen tanto las gasolinas. Y por otro lado también están en shock, porque contrario a lo que esperaban ellos, que Biden fuera a regañar a López Obrador por este tema que han traído mucho los chayoteros, los asesinatos a periodistas y que finalmente el presidente ataca mucho a la prensa aquí en México y la libertad de expresión, lo que hizo Joe Biden fue exactamente lo contrario. Señaló que no debe de estar escuchando a los chayoteros, por así decirlo, porque entre ellos, entre Biden y López Obrador, hay una muy buena amistad. Y esto, la verdad es que al final genera, ¿no? Que todo el discurso, esta campañita que se traen, se venga abajo. Y acuérdense, esta campañita en internacional, pero en particular en Estados Unidos, centrada incluso en Loretito. Esta, ¿se acuerdan? Es una plana del Washington Post cuando López Obrador revela el salario de Loretito, el multimillonario salario, y bueno, el Washington Post le pone así: periodistas en México bajo ataque, ¿no? Y bueno, esto fue en febrero de este año, y bueno, sacan hasta Loretito. ¿Se acuerdan? No, López Obrador es el púlpito presidencial para atacar a los periodistas mexicanos. Y esto genera además que genere violencia contra ellos. Incluso hace unos días el propio Washington Post saca otra plana y bueno, dice: México necesita actuar para proteger a sus periodistas. Y bueno, una plana de Reporteros Sin Fronteras, haciendo referencia, bueno, a los sí, efectivamente lamentables periodistas asesinados este año, pero que, bueno, la verdad es que pues la causa de esto tiene muy poco que ver con la actuación del gobierno en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto es lo que insisten. Esto es donde al final han hecho mucha carnita sobre este tema. Incluso debo recordar que también hace unos días en el New York Times apareció en la portada este reportaje en donde atacaban a Ken Salazar, no sé si se acuerdan, por ser muy cercano a López Obrador. Un ataque doble del New York Times, tanto al embajador estadounidense como al presidente mexicano. Y así, ¿ha ido demasiado lejos el principal diplomático de Biden en México? Preguntan los funcionarios de la Casa Blanca. Que según esto, allá en Washington, temen que la relación acogedora del embajador de Estados Unidos con el presidente mexicano haya fracasado y que puede estar perjudicando los intereses estadounidenses en la región, ¿no? Y aquí en este reportaje hacen referencia a que Ken Salazar, por ejemplo, recibió a Lorenzo Córdoba y mientras Lencho se estaba quejando de que López Obrador lo atacaba mucho, él decía: oye, pero ¿y el fraude del 2006 de Calderón? Y la verdad es que Lorenzo tuvo que pelar las pestañas. ¿Qué? Y después llegó otro día Mario Amparo Cázar, la que es la personera de Claudia X González, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, para, yo supongo volver a pedir el presupuesto, el pago del USAID a Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Le paga varios millones de dólares y se lo paga la embajada estadounidense. Y Ken Salazar le preguntó: oye, pero es que ustedes están utilizando este dinero para atacar al presidente mexicano. No, pero nosotros hacemos periodismo de investigación. Y le dijo Ken Salazar: no es cierto, la vez que estamos viendo que no. Y esto provocó este reportaje. Igual, atacos a los medios de comunicación. Pero acuérdense que también varios senadores en Estados Unidos también decían lo mismo. Por ejemplo, hace el día de hoy, Bob Menéndez, que es este senador demócrata, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, saca una resolución en donde urgen al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y al presidente mexicano que tome acciones urgentes para proteger la libertad de prensa. Otra vez, ¿no? Lo mismo. Es que en México no hay libertad de prensa. Es que López Obrador ataca mucho a los periodistas. Es que utiliza ahí la mañanera para censurar, ¿no? Es lo que ha dicho, es que es un dictador suelo.
Y sale Bob Menéndez, hoy saca esta resolución, una especie de punto de acuerdo, y lo apoyan otros personajes, otros senadores demócratas del partido de Joe Biden. Dick Durbin de Illinois, Tim Kaine de Virginia, Michael Bennet de Colorado, Ben Cardin de Maryland y Ron Wyden de Oregon. Entonces, pues también sacan hoy, ¡ay, la libertad de prensa! Incluso el propio Bob Menéndez, cuando él fue el principal boicoteador de que llegaran Cuba, de Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas. Y Obrador, acuérdense que hace apenas menos de un mes no fue a Estados Unidos precisamente por esta razón, escribe en el Reforma este reporte, este artículo, en donde hablan los efectos del desplante de AMLO. O sea, lo está escribiendo Bob Menéndez como senador. Y dice, la ausencia del presidente Obrador en la cumbre este mes fue un gran paso atrás a nuestros esfuerzos por construir puentes no muros entre Estados Unidos y México. El capricho del presidente solo generó más dudas sobre la fiabilidad de México como socio en la lucha global en contra del retroceso democrático, ¿no? Y evidentemente, periodistas tipo Jorge Ramos, bueno, lo mismo, ¿no? AMLO tiene el derecho a defenderse, pero no abusar de su poder para atacar a periodistas. La democracia le ha costado tanto a los mexicanos que no hay espacio para abusos. Porque Obrador ataca a periodistas. Y esto es lo que han repetido como loritos. Una y otra 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 vez. Y entonces, bueno, llega López Obrador a ver a Joe Biden. Y entonces pasa algo. Los periodistas, o bueno, no estos periodistas, estos interesados medios de comunicación, muchos de ellos vinculados a los demócratas, como el New York Times o el Washington Post, sin lugar a dudas. También, pues ONGs como Reporteros Sin Fronteras y todas estas organizaciones de periodistas, Article 19, etcétera, etcétera. Bueno, pues esperaban que pues ahí Biden le reclamara y le regañara a López Obrador precisamente sobre este tema. Güey, está todo muy chido, pero tienes que defender a los periodistas. ¿Y saben qué hizo Joe Biden? Hizo exactamente lo contrario. Le dijo que no escuchara las calumnias y los titulares de la prensa, porque entre ellos en realidad hay una buena amistad. Vamos a escucharlo. And Mr. President, this is a relationship that directly impacts the daily lives of our people. And despite the overhyped headlines that we sometimes see, you and I have a strong and productive relationship. Y en realidad, señor presidente, nuestra relación impacta la vida diaria en ambos países, la vida diaria de todos nuestros ciudadanos, y a pesar de los grandes titulares que podemos ver en algunos medios de comunicación, la relación que nosotros todos tenemos es una relación muy sólida. ¡Ojo con el dato! Le está diciendo Biden que la relación en México es muy sólida, entre ambos mandatarios también, a pesar de los titulares escandalosos que aparecen en ocasiones. ¿De qué está hablando? Yo creo que está hablando, claro, del New York Times, ¿no? Que finalmente fue, pues tuvo en la portada apenas la semana pasada. Aparece ahí Ken Salazar. Obviamente fue el chisme. Pero también tiene mucho que ver con todo lo demás. Tiene mucho que ver con toda esta campañita de propaganda. Y dicen que allá en la Casa Blanca la vez que ver muy mal a López Obrador, porque bueno, pues en el caso de los periodistas los deja hacer bla bla bla, pero es pura falsedad, porque dijo Biden precisamente lo que ha hecho López Obrador, que entre ellos hay una buena amistad, que no le haga caso a las calumnias. Le dije el presidente de los Estados Unidos al presidente mexicano, calumnias incluso en los propios medios estadounidenses, ya ni se digan los mexicanos. Quedaron como completos, absolutos idiotas Jorge Ramos y todos estos personajes. Esta rufla de chayoteros. Ahora lo interesante también fue otra cosa que pasó. López Obrador dio 5 puntos de cómo México puede apoyar a Estados Unidos. Y bueno, también cómo Estados Unidos podría apoyar a México. En particular la cuestión migratoria, donde en este viaje se centró mucho el presidente mexicano. La migración, las visas. Ese fue lo más importante que tocó.
Y entonces, en uno de estos puntos de cómo México podría apoyar a Estados Unidos, ojo, México podría apoyar a Estados Unidos, es que permitiera México que estadounidenses crucen la frontera para que aquí en México carguen gasolina mucho más barata que en Estados Unidos. Porque en promedio la gasolina está $1 por galón más barata que en Estados Unidos. Pero además en la frontera hay un subsidio mayor, por lo cual esto podría estar hasta $2 por galón más barata que en los Estados Unidos. ¿No? Entonces esto se lo dijo López Obrador a Biden. Ojo con el dato. Se lo dice a Biden. Y la prensa lo empieza a retomar. Bien interesante. Bloomberg. López Obrador se jacta ante Biden de que el combustible es más barato en su país. ¿No? El New York Post. El presidente mexicano invita a estadounidenses a comprar gasolina más barata en su país. Las noticias de MSN que dice, después de plantar o de desairar a Biden en la cumbre, el presidente, bueno, dice lo empuja, pero realmente es poke, o sea, se burla de él en la Casa Blanca. Es lo que está diciendo, ¿no? Pokes him. ¿Y por qué? Bueno, pues por el tema de la gasolina. Eso es lo que más resonó ahorita en la prensa. Es súper interesante. Súper interesante que, bueno, por un lado, ¿no? Biden le dijera a López Obrador que no hiciera caso a los calumniadores, a los chayoteros. En otras palabras es lo que le dijo. Y por otro lado, la prensa estadounidense, bueno, pues dice, wow, o sea, aquí llega a México y ya nos está ofreciendo gasolina más barata en la frontera y lo empiezan a sacar. Y que esto es raro, porque supuestamente, ahí lo dijo un poco Biden, Estados Unidos es la economía más importante del mundo. Bueno, sí, también. Pero tiene gasolina más cara que en México, ¿no? Entonces sí fue algo relevante. Pero ¿cómo la ven? Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.